Listo, entonces, buenos días para todos. Espero así hayan descansado el fin de semana y ese festivo que pasó. Habíamos visto esta clase donde habíamos trabajado principalmente estos gráficos con el ejemplo de Excel de los datos de palma de aceite. También en Excel calculamos lo que eran el promedio de la mediana y la moda, pero digamos que es importante tener un poco más de dónde salen esos indicadores y que ustedes conozcan de cómo se puede hacer cómo se pueden calcular eso en datos agrupados y en datos no agrupados. Casi todo lo que se trabaja en Excel es datos no agrupados, ¿cierto? Cuando me dan la información digamos, en datos sueltos o en datos que no están en una tabla como tal. Eh, Trabajar con datos agrupados principalmente es cuando yo saco como, por ejemplo, información no sé, de un artículo o saco información de un informe donde precisamente en ese informe me presentaron una tabla. Entonces yo quiero a partir de esa tabla calcular alguno de esos indicadores. Entonces, digamos, esa es la situación que se puede dar como desde la práctica. Eh, pero es más frecuente encontrar los datos no agrupados, los datos sueltos y directamente los tengo en Excel y bueno, ustedes ya vieron cómo se trabaja ahí en Excel y pues ahí estaríamos como repasando. Entonces, yo me voy a pasar toda esta parte porque ya fue una parte que ya trabajamos, esta parte de las gráficas. Me voy a pasar acá los indicadores de tendencia central. El primero que se trabaja es la media también se conoce como el promedio o el valor esperado, ¿cierto? Eh, Esta sería su fórmula para datos no agrupados. Y miren que esa fórmula es la que prácticamente todo, digamos que todo el mundo conoce, que es la sumatoria de los datos, desde el primer dato hasta el último, dividido el número de datos que es n, ¿cierto? Siempre este símbolo de acá me va a decir que esto es la sumatoria, desde el primer dato hasta el último dato. Se representa con X barra, eh, y nosotros también vamos a ver que se representa con E de X. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí estaría el promedio en datos agrupados, ¿cierto? Que es cuando ya tenemos tablas. En el caso de datos agrupados, entonces nosotros vamos a tener una tablita de frecuencias, donde ahí nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener los intervalos, vamos a tener el NI, y aquí me aparece algo que es este XY, ¿cierto? Este XY se conoce como las marcas de clase, las marcas de clase. Entonces, con esas marcas de clase, yo voy a multiplicar las marcas de clase por el NI y voy a hacer el producto de esas sumatorias y lo voy a dividir sobre el número de datos. Si yo les pregunto aquí en esta fórmula, yo les pregunto aquí, esto va de 1 hasta m. ¿Ustedes qué piensan que sería el m si estamos trabajando en una tabla de frecuencias? ¿Se acuerdan del m? Por ahí lo trabajamos la semana pasada. El número de clases. El número de clases o el número de intervalos, ¿cierto? Entonces, desde, el primer, desde la primera clase hasta la M clase, que sería la última. Y aquí este XY, acá abajo, aquí abajito me dicen que XY se llama la marca de clase. XY se llama la marca de clase. Y que esa marca de clase yo la puedo calcular como LI-1 más LI dividido 2, donde resulta que estos LI y LI-1, LI-1 y LI son los límites de las clases, ¿cierto? Este LI-1 hace referencia como, si yo me paro en un intervalo de la tabla, este LI-1 va a ser el límite más pequeño y este va a ser el límite superior.
Este LI-1, mire que está, el I-1 está aquí en un subíndice, entonces eso hace referencia a que es el límite inferior. No es que yo le voy a restar -1, sino que solamente aquí es un índice como tal, un subíndice. Entonces, todo este de acá, todo este LI-1 es el límite más pequeño en la clase o en el intervalo que yo estoy trabajando, y este LI sería el dato más grande. Entonces, como nosotros tenemos esta fórmula, ¿cierto? Tenemos esta de la media para datos agrupados. Entonces, yo les propongo que para el ejercicio que hemos trabajado, de los datos de urgencia, le calculemos el promedio. Le calculemos el promedio con datos agrupados. Entonces, si quieren copian esa formulita, mientras yo abro la otra diapositiva, la otra diapositiva para que calculemos, en esa tabla calculemos el promedio. El promedio va a estar por el lado donde nosotros veamos que hay mayor frecuencia, donde hay mayor cantidad de datos, es muy probable que por ahí esté el promedio. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Bueno, creo que tal vez es más práctico si lo hago directamente desde Excel, ¿no? Que allá tenemos también la tabla. Estos son los datos que nosotros vimos. Trabajamos con los primeros 24 datos, que es en la última tabla del ejercicio de la diapositiva 1. Y este fue, digamos que esta fue la tabla que nosotros encontramos, ¿cierto? Para calcular el promedio aquí, ¿qué nos faltaría? ¿Cierto? Esta es la tablita que nosotros tenemos. Para calcular el promedio aquí, ¿qué nos faltaría? Según lo que aparece ahí en la fórmula. El M. No, el M ya lo tenemos porque el M es el número de intervalos, que ahí serían 6. ¿Qué nos faltaría ahí? El XY. El XY, ¿cierto? El XY son las marcas de clase. Marcas de clase. Entonces, el XY es prácticamente la suma de los límites del intervalo dividido 2. Si ustedes se ponen a pensar eso bien, eso es como si fuera la mitad o si fuera un promedio de estos límites. Entonces, la primerita marca de clase sería, bueno, ahí como esto es un texto, entonces me toca hacerlo ahí prácticamente un poquito manual. La primera marca de clase sería 4,2 más 7,21,16 dividido 2, ¿cierto? Entonces, la primera marca de clase nos da 5,708. Prácticamente es un representante de la mitad de estos límites, la marca de clase. La segunda sería 7,21,16 más 10,23 dividido 2. Entonces, con cada una se realiza lo mismo. Y ya luego lo que tengo que hacer es que se hace la multiplicación de las marcas de clase por los GNI, se suma toda esa información y se divide sobre el número total de datos, que es 24 en ese ejemplo. Entonces yo le hago a ustedes una pregunta. Si
Si ustedes ven este gráfico, ustedes más o menos cuánto piensa ustedes que vale el promedio, viendo el gráfico. Más o menos ustedes qué valor le darían al promedio. Si quieren lo escriben por acá por el chat. Ustedes más o menos qué valor le darían al promedio. ¿Cierto? Es un valor que tiene que estar como entre estos dos, entre 13 y 19. ¿Sí se entiende? El promedio va a estar donde hay la mayor cantidad de datos. Eso, digamos, ustedes lo tienen que identificar siempre en un gráfico. Un promedio no podría ser un 15, 16, más o menos. Más o menos por ahí 15, ¿cierto? Más o menos por ahí estaría el promedio. Vamos a ver ustedes cuáles me dijeron. Me dieron 16, 13, ¿cierto? Son valores razonables. Yo le apuesto a un 15,5 más o menos. O a un 14, vamos a ver, ¿cierto? ¿Se entiende aquí cómo estoy sacando las marcas de clase? Entonces, en un ejercicio de una tabla de frecuencia, yo les puedo preguntar promedio, les puedo preguntar mediana, les puedo preguntar moda, desviación estándar, percentiles, cuartiles, y ustedes lo deben de saber trabajar. Entonces, aquí tenemos las marcas de clase. ¿Se entiende cómo se sacan las marcas de clase acá? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es hacer la multiplicación de los XY por los NI. XY por NI. Entonces, se va a tener este multiplicado por este. Y ahí sí lo puedo arrastrar. ¿Cierto? Digamos, aquí podemos calcular la suma. Bueno, calculémosle aquí directamente el promedio. Que el promedio va a ser la sumatoria de estas multiplicaciones dividido el total, que es 24. La suma dividido 24. Entonces, el promedio nos da 14,5 minutos. 14,5 minutos. Entonces, miren que está como en el lado donde está en la barra donde hay mayor porcentaje de datos. Y esta fórmula nos daría el valor exacto de donde está el promedio. Eso cuando tenemos tablas, datos agrupados, ¿cierto? Cuando tenemos datos no agrupados, que es de esta forma de acá, como están estos datos de aquí, pues es más sencillo calcular el promedio. Simplemente escribimos igual promedio y subrayamos los datos. Una cuestión acá es que si nosotros comparamos el promedio con datos agrupados y no agrupados, vamos a ver que ellos son relativamente diferentes, ¿cierto? Entonces miren que este, por ejemplo, da 14,62,5 y este de acá de la tabla da 14,5. Entonces, ¿ustedes cuál piensan que es el correcto o que es el más exacto? ¿El de datos no agrupados o el de datos agrupados? ¿Ustedes cuál piensan que es el más correcto? El de datos agrupados.
No, ¿No? no. El de no agrupados. El de no agrupados es el más correcto, ¿cierto? Porque nosotros cuando hacemos la representación de esta tabla, ¿cierto? Cuando hicimos la representación de esta tabla, para construir estos rangos, nosotros hicimos por acá unos redondeos, ¿cierto? Nosotros hicimos un redondeo aquí, este M, luego esta amplitud acá. Con ese redondeo de acá sacamos esta amplitud y con esta amplitud empezamos a sacar los rangos. Entonces ya en sí representar esto en rangos es una aproximación. Es una aproximación a lo que está pasando acá en esos datos. Entonces es mucho más exacto trabajar con datos no agrupados. Si ya tenemos los datos no agrupados, digamos que en la práctica no es tan necesario, no es tan necesario construir una tabla. Si ya tenemos datos no agrupados, por lo regular, digamos que lo ideal es trabajar directamente con esos datos no agrupados. No es necesario siempre construir una tabla, ¿cierto? Hay unas fórmulas de tablas, pero esas fórmulas están construidas cuando una persona te entrega una tabla de frecuencias y vos quieras calcular a eso, quieras calcularle los indicadores. Entonces, si yo tengo los datos no agrupados, pues trabajo directamente con las fórmulas de datos no agrupados. Y esta tabla de frecuencias que se construye es una representación de esos datos no agrupados. Es como una forma de representarlos, ¿cierto? Y prácticamente miren que con esta tabla de frecuencia es que nosotros armamos el gráfico, armamos este diagrama de barras o este histograma, ¿no? ¿Sí se entiende? Es más exacto trabajar con datos no agrupados. Y los datos con datos no agrupados y los datos que están en tablas, que son agrupados, son una aproximación a esos datos no agrupados. Por ende, el promedio más exacto sería el de datos no agrupados, si yo hago la comparación entre esos dos. Y bueno, acá continuamos con la diapositiva, pero no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cierto? Aquí ¿qué es lo nuevo? Que tenemos ese XY, que es la marca de clase. Muchas veces en los libros al XY le colocan un palito. Le colocan como XY', que hace referencia a la marca de clase. Entonces, acá les voy a mostrar otras cositas más del promedio. Entonces dice que el promedio, acá hay algunas propiedades de esa media o de esa media aritmética. La primera propiedad dice que si yo cojo el promedio, si yo cojo cada dato y lo resto menos el promedio y hago la suma de esas restas desde el primer dato hasta el último dato, toda esa suma me da igual a 0. Eso es lo que dice la primera propiedad. Entonces, esta propiedad significaría que prácticamente el promedio es como un centro de gravedad, ¿cierto? Es como el dato que equilibra a los demás, por así decirlo. Entonces, siempre que yo coja siempre que yo coja los datos y le reste el promedio y calcule la suma de todas esas restas, eso va a ser equivalente a 0. Entonces, esa es una primera propiedad. Otra propiedad es que la suma de los cuadrados de estas restas de los datos con respecto a un valor cualquiera, con respecto a un valor A,
Toda esta suma de cuadrados se hace más pequeña cuando el A es igual al promedio. Entonces dice, la suma de los cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a un valor A se hace pequeña, se hace muy, muy mínima cuando A es igual al promedio. Esto quiere decir que esta expresión se logra minimizar cuando el A es equivalente al promedio. Esto es importante para la parte de modelación. En modelación se minimiza una expresión muy similar. Y el hecho aquí de colocar el promedio y no otro valor, como por ejemplo la moda o la mediana, hace que aquí, hace que este valor A, esta incógnita A, sea el valor que minimice esta suma. Y eso pues tiene mucha relevancia en modelación, utilizando el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, cuando nosotros estemos viendo la parte de modelación, vamos a ver que este valor que aparece aquí prácticamente es un promedio o es un valor esperado. Esa es la propiedad 2 y esta se utiliza en mínimos cuadrados ordinarios. La propiedad 3, que es muy intuitiva, dice que si todos los datos son igual a una constante, si todos los datos X y son igual a una constante, quiere decir que el promedio es igual a esa constante. Si yo tengo toda una fila de datos que presentan el mismo valor, entonces el promedio va a ser el valor. Eso quiere decir que el promedio de una constante es la constante, ¿cierto? Y eso vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Estas propiedades del promedio, por ejemplo, sirven en el taller para el punto 3. Para el punto 3 del taller toca usar esas propiedades. Por aquí hay otra propiedad 4, que es prácticamente muy similar a la que sigue ahorita. Dice que si nosotros tenemos una variable y, y tenemos una variable x, y se conoce como esta relación entre esas variables, que y es igual a x multiplicado por una constante. Entonces, si yo ya conozco el promedio de x y conozco la constante, puedo hallar el promedio de y. Entonces, digamos que el promedio sigue la relación lineal que hay entre las variables. Entonces, el promedio de y sería a multiplicado por el promedio de x. Y eso se ve muy similar también acá, ¿cierto? Si yo tengo esta variable z construida por a multiplicado por x más b por y, ¿cierto? Donde ese a y b son constantes. Entonces la variable z me quedaría, el promedio de la variable z me quedaría expresada como la suma de los promedios del x más el y, teniendo en cuenta sus constantes. Entonces, esas propiedades, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en un ejemplo que aparece en el punto 3 del taller. ¿Sí se entienden esas propiedades? Sí, profe, unas confusas, pero sí, todo bien. Vale, listo. Por ejemplo, les voy a mostrar la del taller, ya que lo tenemos por acá, ¿cierto? Porque ahí se les va a presentar eso. Entonces, resulta que en ese taller nosotros tenemos una variable que es el consumo mensual de energía, ¿cierto? El consumo mensual de energía. Digamos que esa es una variable X, ¿cierto? Entonces, el consumo mensual de energía, ¿cierto? Esa es la X. Y resulta que por acá me hablan de una variable Y. Miren la variable Y cómo es. Y es igual a 40 por la variable X, que es el consumo de energía, menos 60. Digamos que ahí ya me dan esas constantes. Ya esas constantes están establecidas y de pronto lo sabe la empresa, lo sabe ETSA o lo sabe en Cali, ¿cierto? Entonces dice que Y representa el costo de energía para una microempresa y X es el consumo. Entonces lo que me preguntan aquí es calcular el promedio del costo de energía, teniendo en cuenta esa ecuación que aparece acá.
Entonces, ahí tocaría usar esas propiedades que les presenté, esas propiedades del promedio. Tener en cuenta que si yo tengo aquí 40xy, entonces el promedio de esa expresión sería 40 por el promedio de x. Y aquí me va a quedar 40 por este 60, eso me va a quedar una constante, entonces el promedio de esa constante es precisamente la constante. Entonces, la idea de esas propiedades es que de pronto ustedes sepan que el promedio de una constante es la constante y que si yo tengo una variable que es una ecuación con otra variable multiplicada como por una constante ahí, entonces a esa expresión le puedo calcular también el promedio utilizando las propiedades del promedio como tal, ¿cierto? El promedio prácticamente es lineal, ¿cierto? Entonces, por eso se pueden aplicar esas propiedades. Entonces, aquí hay un ejemplo donde se pueden utilizar esas propiedades. Si ustedes tienen duda, pues me preguntan o también le pueden preguntar a la compañera Caro. Entonces, eso es lo que se estudia del promedio. Principalmente el promedio es el indicador más usado, más utilizado, es uno de los indicadores más usados en estadística y es precisamente porque tiene estas propiedades. Estas propiedades que son un poquito matemáticas hacen que su uso sea muy frecuente. Por ejemplo, el hecho aquí de tener esta cuestión aquí de que cuando esta es igual al promedio, todo esto se hace más pequeño o se encuentra un mínimo, eso tiene unas ventajas bastante en estadística, por ejemplo, para la parte de modelación. No es lo mismo trabajar aquí con la mediana o con la moda. Vemos que si lo trabajamos aquí con el promedio, vamos a poder encontrar una minimización. Entonces, eso tiene sus ventajas en la parte de estadística. Lo otro también es que el promedio es un indicador muy fácil de interpretar, pero hay que ponerle cuidado a una cosa al promedio, hay que ponerle cuidado a una cosa al promedio que va a ser los datos atípicos. Vamos a ver que en la práctica, si tenemos un dato atípico, que son los que salen en el diagrama de cajas, si tenemos un dato atípico, eso va a hacer que el promedio en cierta forma se altere. En cierta forma se altere y el valor del promedio se va a correr hacia los valores donde aparece ese dato atípico. Entonces, eso es como lo que hay que ponerle cuidado al promedio. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahorita es que cuando aparecen datos atípicos, el valor que da mejor el centro es la mediana. La mediana es el valor que da exactamente la mitad. Por ende, se le dice que es un indicador robusto. Entonces, la mediana dice es el valor que no es superado por más del 50% de los datos. Es exactamente donde está la mitad de los datos. Existe su versión tanto para datos no agrupados como para datos agrupados, ¿cierto? Y en el caso de datos no agrupados, lo que se debe hacer es organizar los datos de menor a mayor. Entonces yo tengo, por ejemplo, que voy a tener el dato x1, el dato x2, el dato x3, x4, así hasta el xn, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, esto que está en el paréntesis es la posición del dato como tal. Y lo que te dice esta mediana acá es que hay una versión cuando los datos son impares y cuando los datos son pares. Entonces, si los datos son impares, la mediana va a ser exactamente la posición que está en la mitad, si los datos son impares. Un ejemplo de eso puede ser si tenemos 15 datos. Si tenemos 15 datos, entonces sería 15 más 1, 16 dividido 2. Entonces sería que la mediana estaría en la posición 8 como tal. Por otro lado, en el caso cuando el n es par, entonces tendríamos aquí que la mediana va a ser exactamente
va a estar como en dos posiciones. Va a ser el valor que está en la mitad de esas dos posiciones. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 10 datos, ¿cierto? Entonces, cogeríamos 10 dividido 2 sería 5. Y 10 dividido 2 sería 5 más 1, 6. Es decir, que la mediana sería un valor entre el dato de la posición 5 y el dato de la posición 6. Entonces, ¿se entiende cómo trabajar aquí con la mediana? Hay que tener en cuenta si el n es par o si el n es impar. Y lo primero que se debe hacer es organizar los datos de menor a mayor. Entonces, aquí en las diapositivas hay algunos ejemplos. Aquí hay un ejemplo con un n que es par. Entonces, aquí hay 16 datos. Estos datos aquí están desorganizados, ¿cierto? Y como ustedes ven, acá abajito se ordenan los datos. Entonces, este dato 13 es el primero, el siguiente dato 13 es el segundo, el 15 es el tercero, y así sucesivamente están organizados los datos de menor a mayor. Entonces, como aquí se tienen 16 datos, entonces se aplica como la fórmula que aparece en la segunda expresión. Entonces, con el n que es 16, entonces el n se empieza a reemplazar ahí en esa fórmula. Entonces sería 16 sobre 2 sería 8. Entonces cogería el dato 8. Y 16 dividido 2 más 1 sería 9. Entonces quedaría la mediana en la posición 8 y en la posición 9. Y con esos valores del x, los sumo y los divido entre 2. Y eso me daría la mediana. ¿Se entiende? ¿Se comprende la mediana? Si son pares, entonces va a quedar, si el n es par, entonces la mediana va a quedar como en dos valores de la mitad, y a eso se les calcula un promedio. Y si los datos son impares, prácticamente la fórmula de la mediana te da el valor exacto donde cae. ¿Sí se entiende? Profe, una preguntita. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen n sobre 2 es una posición, más no que tenga que tomar todos los valores de, o sea, como el tamaño de muestra y dividirlo entre 2, sino una posición. Exacto, prácticamente es una posición. Entonces, cuando nos decían ahí n dividido 2, ¿cierto? N dividido 2, que es esta que aparece acá. N dividido 2, cuando está aquí en paréntesis es la posición. Entonces, n dividido 2 sería 16 dividido 2, eso nos da 8, ¿cierto? Entonces, yo vengo y cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, mire que se cogió la posición 8. Y en el otro lado, que era 16 dividido 2 más 1, entonces eso nos da 9. Por eso quedó en el 8 y en el 9, ¿cierto? Quedó ahí como en la mitad de esos dos. Entonces, con esa información de esos dos datos, se deben sumar y dividir entre 2, que es lo que aparece acá, ¿cierto? O sea que en resumen, cuando el n es par, la mediana queda como entre dos valores, ¿cierto? Y cuando el n es impar, esta fórmula ya nos da un valor exacto de la mediana. ¿Se entiende eso? Sí, profe, muchas gracias. Vale, listo. Y por ejemplo acá lo que podemos hacer es que en este ejercicio de los tiempos de urgencia, podemos aquí tener estos daticos por acá, ¿cierto? Digamos que los tengamos aquí así. Digamos que una forma es simplemente decirle al Excel igual mediana y ya, ¿cierto? Esa es una fórmula.
Pero si yo quiero de pronto comprender bien qué es lo que se está haciendo, entonces yo debo organizar los datos de menor a mayor. Es que, bueno, aquí me quedó esta fila súper grande. Formato. Digamos que son estos datos, ¿cierto? Son aquí esos datos. Entonces yo estos datos, lo primero que tengo que hacer para calcularle la mediana a estos datos es organizarlos de menor a mayor. Digamos aquí los ordenamos de menor a mayor. Parece que el Excel no deja organizar de menor a mayor así, sino de forma en columna. Entonces ahí me tocaría otra vez voltearlos con el comando transponer. El comando transponer. Aquí se copian y se les da pegado especial y le damos transponer. Entonces digamos que acá tendríamos los datos del X, ¿cierto? Y aquí digamos que tenemos que las posiciones. Entonces aquí las organizo de menor a mayor, de menor a mayor. Entonces me quedan aquí organizados de menor a mayor, 4, 2, 7, 1, 10, 10, tales, así. Si son 24 datos, ¿en qué posiciones queda la mediana? Profe, queda entre dos números, ¿cierto? Queda entre dos números, ¿cierto? ¿En qué posiciones quedaría? Entre 12 y 13. Entre el 12 y el 13, ¿cierto? Ah, 12 y 13, ¿cierto? Y miren que en el caso particular dio 15 y 15, ¿cierto? Entonces, si yo sumo 15 más 15 y lo divido entre 2, entonces la mediana me va a dar 15. Entonces, la mediana de forma manual o de forma, pues, conceptual, nos dio 15, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos en la diapositiva. Y si la calculamos directamente con Excel, entonces sería la mediana. Y simplemente subrayamos los datos a los cuales le queremos calcular la mediana. De ahí nos daría el 15. Entonces, esas fórmulas nos sirven para calcular directamente la mediana en datos no agrupados. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo de la mediana? Si es par, cae como entre dos valores, y si es impar, cae exactamente en un valor específico de los datos. ¿Se entiende? Ustedes me dicen si hay alguna duda, si de pronto estoy yendo muy rápido. Si estoy yendo muy lento, también me dicen. No, profe, se entiende perfectamente. Vale, listo. Entonces, aquí ya vimos los no agrupados. Por acá pasémonos a los agrupados y aparece esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula acá se ve un poquito rara, ¿cierto? Aquí voy a escribir algunas cositas sobre esta fórmula acá. Ese valor ME sería la mediana, ¿cierto? Este LI-1, bueno, aquí lo primero que se tiene que hacer es que se debe buscar NFI
se debe buscar en FI el valor de porcentaje donde se acumula, donde se ha acumulado el 50% o más. ¿Cierto? Eso es lo primero que tenemos que hacer para utilizar esta fórmula aquí de la mediana. Me paro en la tabla, esta sería para tablas, ¿no? Entonces me paro en la tabla de frecuencias, miro el F grande, la FI mayúscula, y analizo cuál es el valor de porcentaje donde se ha acumulado el 50%. Bueno, donde se ha acumulado el 50% o donde ya se ha acumulado el 50% prácticamente sería eso. Y donde se ha acumulado el 50%, entonces ese va a ser como la franja donde voy a calcular ahí el valor de la mediana. Digamos que en ese intervalo me voy a parar y voy a aplicar esa fórmula. Entonces, el LI-1 sería el límite más pequeño, el límite inferior, en el lugar donde estamos buscando. En el intervalo donde buscamos M, ¿cierto? Este que lo he colocado así, F de LI-1, F de LI-1, sería el acumulado de porcentaje en el límite inferior. El acumulado de porcentaje en el límite inferior. CI, ¿ustedes se acuerdan qué es CI? Por ahí lo vimos la clase pasada. ¿No la longitud del intervalo? La longitud del intervalo, exactamente. La longitud del intervalo. O la amplitud del intervalo. Prácticamente la longitud del intervalo se calcula como una resta, ¿no? El límite superior menos el límite inferior. Y FI es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa en el intervalo. Entonces, digamos que eso es lo que hay que tener ahí en cuenta. Y miren que tenemos que tener en cuenta la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Con la frecuencia relativa acumulada, prácticamente con esa nos guiamos para saber dónde está la mediana. ¿En qué intervalo ya se acumuló el 50%? Entonces, en ese intervalo, ahí buscaríamos la mediana. Entonces, nos vamos aquí a la tablita, ¿cierto? No sé si esta parte ustedes ya la copiaron o espero un rato. Ustedes me dicen. O me paso Sí, directamente. ¿Sí? espera un ratico, ya yo termino de copiarla. Ah, listo, bien. Listo. Dale. Gracias. Bien. Entonces, la idea es que en esa tabla de frecuencia que estamos trabajando, se calcule la F grande, la frecuencia relativa acumulada. Y tenemos que analizar en esos porcentajes cuál es el valor donde se ha acumulado el 50%. Listo, profe, ya terminé de copiarla. Gracias. Listo, bien. Entonces, por acá en la tabla, ¿cierto? En la tabla de frecuencia, bueno, nosotros tenemos por acá esta información. Yo esta la voy a quitar de aquí. Voy a anotar que nos dio 14,5 el promedio. Voy a anotarlo por acá. Por aquí voy a sacar NI grande, FI y FI mayúscula rápidamente. Necesitamos analizar FI mayúscula. Bueno, dejemos esta acá para no voltear tanto.
Acá lo que vamos haciendo es ir acumulando estas. Sería 2. Por esta más. Ah, entonces ahí se van haciendo los acumulados que los vamos a necesitar. Al final nosotros sabemos que el último dato del acumulado debe de dar el tamaño de la muestra, que es 24, ¿no? Entonces yo sé que si el último NI me da N, entonces ya me queda bueno, ¿cierto? Las demás. Vamos a hacerlo aquí más grande. Acá tendríamos entonces la FI. La FI se saca más sencillo, sería cada uno de estos datos sobre el total, que sería eh, 24. Este lo fijamos acá para arrastrar. Tendríamos aquí los porcentajes, ¿cierto? Y aquí pues hacemos lo mismo de ir acumulando estos. Ah, bueno, pues es la tabla que aparece en la diapositiva de la clase 1, ¿no? Es esta misma tabla que estamos viendo. La suma de estas. Y prácticamente lo que tenemos que ver es en esta F grande de acá, en qué momento ya se acumula el 50%. En ese momento nosotros vamos ahí a determinar que en ese intervalo debe de estar la mediana. Y digamos, con ese intervalo es que vamos a aplicar la fórmula. Esta última frecuencia nos debería dar el 100%, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la tablita. Entonces, si ustedes analizan bien, miren que la mediana, ¿dónde debería estar? Si ustedes analizan bien esta tabla. Yo me paro aquí y tengo que analizar dónde se acumuló el 50%. Entonces, ¿en qué intervalo estaría la mediana? De 13,25 a 16,26. ¿Cierto? De 13,25 a 16,16. Entonces yo me paro ahí. Yo me paro en ese intervalo. Entonces yo digo, bueno, por aquí tiene que estar la mediana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya se acumuló el 50%. Tiene que ser que en esta frecuencia sea un valor que sea igual al 50% o un poquitico más grande del 50%, pero no puede ser el 49%. O sea, tiene que ser un valor que sea el 50% o lo pase, para ahí ya determinar dónde voy a buscar en el intervalo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya aplico lo que aparece en la fórmula. La fórmula me dice que esa mediana sería, la mediana sería el límite inferior, que en ese valor, ¿cuál es el límite inferior? En ese que hemos subrayado en amarillo, en ese intervalo, ¿cuál es el límite inferior?
13,25. El 13,25, ¿cierto? Más, entonces aquí hacemos un paréntesis. Nos dice que la fórmula ya nos coloca un 0,5 ahí. Ese 0,5 ya es de fórmula, ¿cierto? Porque estamos buscando el valor donde está la mitad. Y en ese 0,5 luego nos dice f del límite inferior, el acumulado del límite inferior. Entonces, ¿ustedes cuál piensan que es el acumulado del límite inferior? ¿Cuál es el valor de porcentaje acumulado del límite inferior? Miren que en 13,25 acá no lo incluye y acá sí lo incluye. Entonces, eso lo deben tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es f del límite inferior? ¿0,125, profe? No, f grande, porque en la fórmula dice f grande. De 0,291. 0,291, ¿cierto? 0,291, coloquémosle ese 6 ahí para que sea más exacto. Y luego eso nos dice, divídalo sobre FI, pero mire que no le coloca -1, ¿cierto? Dice FI, ¿cierto? Cuando nos aparezca FI, es porque es donde estamos buscando. Y si nos aparece I-1, sería como el intervalo anterior. Entonces, ¿cuál sería el FI en el intervalo? Que estamos buscando la mediana. $0,33. El 0,33, ¿cierto? Y luego todo eso se debe multiplicar por la amplitud o por la longitud del intervalo que es el CI. ¿Cuánto sería la amplitud ahí? ¿Cuánto fue que nos había dado? Ah, bueno, pues es la resta de estos dos, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto era? Profe, creo que es 3,02. 3,0167, algo así. Era ese resultado. Y ahí nos da la mediana, miren, nos da 15,13. ¿A ustedes les dio lo mismo? Miren que si comparamos también con datos no agrupados y agrupados, miren que se ve una diferencia, ¿no? Pero es más exacto, como les digo, el no agrupados. ¿Se entiende ese cálculo de la mediana? Ustedes me dicen si hay alguna duda. ¿Cierto? La clave está en pararse donde se ha acumulado el 50%. Yo me paro donde se ha acumulado el 50%. Y con base en ello, entonces, ahí aplico la fórmula de la mediana. Y cuando nos digan I-1 es porque es el límite inferior. Y cuando nos digan el acumulado del límite inferior es porque es como este acumulado anterior. ¿Cierto? Porque aquí lo incluye y acá no lo incluye. Entonces, esas son como las cositas que hay que tener en cuenta ahí. Este valor de la mediana, ¿cómo lo pueden interpretar ustedes? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Cierto? La interpretación es importante. Nosotros podríamos decir ahí, el 50% de las personas tienen tiempos de urgencia menores iguales a 15,13 minutos. Esa sería la interpretación. El 50% de las personas tienen tiempos menores iguales a 15,13.
Esa sería la interpretación de la mediana. O también se puede decir el dato donde se acumula el 50% de la información es 15, tanto. Ya sabemos que ese dato es exactamente la mitad. Entonces, siempre que ustedes vean que hay datos atípicos, hay un dato atípico en los diagramas de cajas, entonces es bueno ponerle cuidado a la mediana. ¿Por qué? Porque el promedio se va a alterar por esos datos atípicos. El promedio se va como correr hacia esos datos atípicos y va a hacer que la mediana sea un mejor representante. La mediana es un indicador que es robusto. Entonces, cuando hay datos atípicos es mejor utilizar la mediana. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, profe, todo bien. Hasta ahí todo bien. Listo, vale. Entonces vamos por acá. Y otro indicador de tendencia central es la moda, ¿cierto? Otro indicador que nos dice más o menos por dónde está el centro. Existen más o menos como unas dos versiones de la moda, ¿cierto? Sabemos que la moda es como la tendencia prácticamente, ¿cierto? Y en el caso de variables cualitativas y cuantitativas discretas, vamos a ver que la moda es el valor de la observación que aparece con más frecuencia, ¿cierto? El valor que más se repite. Puede también de que exista que hay varios valores que se repiten. Digamos, puede existir dos modas, entonces se dice que es bimodal. También puede existir tres modas, entonces sería trimodal. Entonces, si vemos que hay más de una moda, entonces eso es válido, ¿cierto? Y en el caso de cualitativas y cuantitativas discretas, entonces sería el dato que más se repite, el dato que aparece con más frecuencia. Por su parte, en el caso de variables cuantitativas continuas, y en el caso específicamente de tablas de frecuencias, cuando se tienen datos agrupados, existe una forma de calcular la moda, ¿cierto? La moda sería el dato, la moda corresponde a los valores alrededor de los cuales se produce la mayor concentración de datos. Entonces, hay una forma de calcular la moda cuando se tienen tablas de frecuencias. Si no se tiene como una tabla de frecuencias específica, entonces sería como este caso de acá, sería este caso de acá que sería el dato que más se repite como tal. Entonces, en todas las variables cualitativas y lo que es las cuantitativas discretas sería el dato que más se repite. Vemos el dato que más se repite. Y ya cuando tenemos estas cuantitativas continuas y específicamente en el caso de tablas, existe una fórmula para calcular la moda. Sería esta fórmula más o menos de este estilo. Aquí se debe buscar cuál es el intervalo donde hay mayor frecuencia y sobre ese intervalo aplicar esta moda, esta fórmula. Esta fórmula aquí se puede simplificar un poco, cuando digamos, si las amplitudes son iguales, si estos denominadores son iguales, entonces esos denominadores se van a cancelar, ¿cierto? Porque digamos, si esto es 3.01 y acá abajo también es 3.01, entonces por la ley de la división o la ley de la oreja, entonces esos denominadores se pueden cancelar. Entonces solamente me quedarían las frecuencias relativas. Y hace que sea un poquito más sencillo el cálculo. Esta fórmula de la moda solamente se utiliza para tablas de frecuencias con variables cuantitativas continuas. Esta moda yo pienso que cada vez se le da como menos utilidad, cada vez la utilizan menos. Entonces yo digamos que no me demoro mucho como explicando esta moda, la verdad, porque uno muy poquitas veces la ve.
casi siempre, pues, digamos que la moda se utiliza, pienso yo, que más en variables cualitativas, más en variables cualitativas. Y digamos que también, ya para el caso de variables cuantitativas, pienso yo que se utiliza más el promedio y la mediana como indicadores de centro. La moda pienso yo que se utiliza principalmente es cuando yo vea que existen datos que hay mucha información que se repite en los datos que yo estoy trabajando, entonces de pronto ahí la moda me puede dar una información interesante. Pero de resto yo pienso que la moda en variables cuantitativas, digamos que es como menos utilizada, me parece a mí. Entonces, eh, digamos que lo que ustedes pueden hacer es calcular la moda, ¿cierto? Pararse en el intervalo que tiene mayor frecuencia y tener en cuenta aquí que estos denominadores se van a cancelar porque en el eje, si todos tienen la misma amplitud, entonces se van a cancelar. Aquí cuando a ustedes les aparece i-1 sería como el intervalo anterior, ¿cierto? El intervalo anterior. Y cuando les dice i+1 sería el siguiente intervalo. Eso como para tenerlo ahí presente. Entonces, creo que en esta tabla de frecuencia, la moda también está muy cercana por ahí al 15, a este valor 15 que encontramos del promedio, de la mediana, perdón. Entonces va a estar muy cercano por ahí la moda. Y Excel por defecto calcula, creo que calcula principalmente el dato que más se repite. Miremos nosotros a ver si tenemos acá los datos, ¿cierto? Y calculamos aquí la moda con Excel. Necesariamente si nosotros queremos calcular la moda para variables así continuas, se debería como hacer una tabla, pero Excel tiene una fórmula para calcularlo. Aquí aparece moda 1, dice, devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz. Entonces Excel simplemente lo que hace es que te da el valor que más se repite. Miren, da 10, ¿cierto? Y ese 10 está muy, muy alejado de lo que es el indicador de lo que es un indicador de tendencia central. Entonces, Excel ahí simplemente analiza cuál es el dato que más se repite. Pero en realidad lo que muestra esta moda que les he mostrado acá en la diapositiva, él está como más como tirando hacia dar un indicador de centro, teniendo en cuenta cuál es el intervalo donde hay mayor cantidad de datos. Y miren que este 10 se aleja mucho de la barra alta que es la 8. Entonces digamos que no tiene mucho sentido que sea este 10. ¿Sí lo ven? Por ende, digamos que en variables que son así continuas, que son de tipo continuo, lo ideal es hacer la tabla de frecuencia y sobre esa tabla de frecuencia calcular la moda. ¿Sí me explico? Cuando ustedes vean así variables que son así de tipo continuo, lo ideal sería hacer la tabla de frecuencias y utilizar esa fórmula que les mostré. Pero si ven variables que son de tipo discreto o variables cualitativas, entonces simplemente sería el dato que más se repite. ¿Sí me explico esa parte? ¿Sí se entiende? Si ustedes quieren, podemos calcular aquí la moda según lo que aparece acá en la diapositiva, o si ustedes quieren, seguimos viendo este tema aquí de calcular porcentajes. Ustedes me dicen qué les parece mejor. ¿Seguimos o calculamos este de la moda? Calculemos la moda, profe. Calculamos la moda, listo, hagámoslo. Entonces aquí la observación que hay que tener en cuenta aquí en la moda es que nos tenemos que parar, buscar la moda, la podemos representar así, buscar la moda en el intervalo donde hay mayor NI o FI, ¿cierto? Ahí nos tenemos que parar.
Ya sabemos nosotros que está entre el 13 y el 16, porque ahí hay mayor cantidad de datos. Otra observación aquí importante es que si el CI es el mismo, se cancela en la fórmula. ¿Cierto? Si el CI es el mismo, entonces no se tiene en cuenta en la fórmula. Porque se va a cancelar aquí por la ley de la oreja, ¿cierto? Entonces, si el CI es el mismo, entonces la fórmula va a quedar un poquitico más simple. Va a quedar simplemente con la parte de los FI. Entonces, a nosotros nos sucede eso. Entonces, simplemente podemos usar los FI para hacer el cálculo de esta moda. Aquí esta moda sería el límite inferior de donde vamos a buscar la moda. Luego sería FI menos el FI anterior o el FI del límite inferior. 2 veces FI menos el FI anterior menos el FI siguiente. Entonces, ese sería el cálculo de la moda. Entonces vamos a calcularlo por acá. Nos pararíamos también en el mismo intervalo que estamos trabajando, ¿cierto? O sea que mire acá, o sea que mire que aquí está también la moda, también está el promedio. Promedio, mediana y moda, están ahí. Entonces, aquí en ese intervalo que hemos pintado en amarillo, ahí utilizaríamos esa fórmula de la moda. Esa fórmula de la moda que nos dice, tenemos que utilizar el límite inferior, que es 13.25, y luego le sumamos esas cantidades. Entonces, en la parte de arriba, según la fórmula, nos quedaría FI, que sería en este caso el FI, ¿cuánto sería? 0,33. 0,33, ¿cierto? Y le resto el FI menos 1. O exactamente eso es como si fuera el FI anterior. Sería prácticamente este 12.25. 12.25. Cierro paréntesis. Y hago acá la división. Pronto me va a abrir por acá otro paréntesis más. Entonces, aquí la formulita empieza con un 2. 2 por FI. O sea, sería 2 por 0.33. 2 por 0.33 menos ¿quién? Menos FI menos 1, que sería 0.1225. Siempre que ustedes vean FI menos 1, sería como el FI en el intervalo anterior al que estoy buscando. Y el FI más 1, ¿quién sería? Este FI más 1, ¿quién sería? 0,29. 0,29, ¿cierto? Me faltaron los paréntesis. Creo que ya, ¿cierto? Entonces, mire, me da 14.094 y ya es un valor mucho más razonable al que me dio Excel simplemente con fórmulas, ¿sí lo ven? Excel con fórmulas me dio solamente 10 y ya haciendo ese cálculo de la moda,
nos dio que el valor donde hay mayor concentración de datos o el valor alrededor donde hay mayor concentración de datos es 14,094. Vamos a escribir acá la interpretación de la moda. En 14,094 minutos se encuentra el tiempo donde hay mayor concentración de datos. Mi profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en dos intervalos hay mayor FI? Entonces se tiene que hacer se tiene que hacer dos veces la moda. Digamos que estuviera aquí en el D y en el E. Entonces se tendrían que calcular dos modas. O que estuviera aquí, por ejemplo, en el D y en el B. Entonces calcularía una moda acá y otra moda acá. Serían dos valores donde hay mayor concentración de datos. Eso es como raro que pase, pero puede suceder. Entonces miren que esta moda que calculamos acá nos dio mucho más razonable a la que nos dio Excel, que era 10, que no representaba bien qué era lo que pasaba con los datos, ¿no? De hecho, mire que es particular porque parece que se repite más el 15 y no tuvo como eso presente, ¿no? Entonces no sé qué hizo Excel, no sé si vamos a ver moda varios, a ver si da como un dato mejor, ¿no? Moda varios dio mejor resultado. Ay, ¿cómo así me sacó dos modas? Ve, súper raro eso. Sí, estas fórmulas de Excel para decir como el dato que más se repite, yo pienso que funcionan más que todo para variables cualitativas y para las discretas. Y ya para las continuas sí es necesario hacer una tabla y sobre la tabla aplicar la fórmula correspondiente. Entonces, ¿se entiende esa parte? ¿Cierto? ¿Se entienden esos indicadores de centro? Profe, yo tengo una preguntita. ¿Hay algo que decía que el promedio, la mediana y la moda se encuentren en un mismo intervalo? O sea, puede haber el caso en que se encuentren diferentes y de ser así, ¿qué podría significar? ¿De pronto la presencia de datos atípicos o qué de pronto podría darse en ese caso? Ah, bueno, esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena. Nosotros vamos a ver algo que son los indicadores de asimetría y de simetría también. No me acuerdo bien si Zoom por acá tiene como un tablerito. Creo que sí. Ah, sí, él tiene su pizarra. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, una distribución que se llama la normal. Ella es así, ¿cierto? Esta distribución se dice que es una distribución simétrica. Y en el caso particular ella es simétrica porque el promedio
la mediana y la moda son iguales. Entonces, si tú logras ver que el promedio, la mediana y la moda son prácticamente iguales o muy, muy cercanos, es porque la gráfica es simétrica. Eso también se puede ver en términos como de, se puede también se puede ver también en términos como de histograma, ¿cierto? No necesariamente así con esta curva, sino que tengamos como los rectángulos acá, ¿cierto? Digamos que tuviéramos aquí los rectángulos. Como una cosa así, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos ver ese comportamiento, entonces nosotros diríamos que, bueno, los datos son simétricos, ¿cierto? Pero, no sé, por alguna cuestión de la vida, nos da como una cuestión así. Bueno, ustedes están viendo la pizarra, yo no les pregunté eso. Sí. Sí, profe, dice, Por alguna cuestión de la vida nos dan gráficos así, ¿cierto? Entonces, esos van a ser gráficos no simétricos. Se va a presentar una simetría, ¿cierto? Y la simetría principalmente se da cuando el promedio, y bueno, lo comparan como principalmente con la mediana cuando el promedio es diferente de la mediana. Cuando el promedio es diferente de la mediana, se dice que es asimetría. Y es, digamos que el gráfico está corrido más como para una parte, ya sea como para la izquierda o para la derecha. En el caso de nosotros, ¿se está dando simetría o se está dando asimetría? ¿Ustedes qué pensarían? El gráfico de nosotros se parece, tal vez, está como corrido un poquito para la derecha, ¿cierto? El que estamos trabajando de los tiempos de urgencia, este de por acá. Él está como tirado un poquito más hacia la derecha. Entonces, eso sería una especie de asimetría, ¿cierto? Si ustedes ven que el promedio es igual a la mediana, es porque los datos son simétricos. Pero si el promedio es diferente de la mediana, ya muy, muy diferente, quiere decir que hay una asimetría. Entonces, el gráfico se va a tirar más hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso, que haya simetría es bueno, que haya simetría es bueno, es muy bueno para conocer de una forma más fácil qué pasa con las probabilidades. También es muy bueno en la parte de modelación. Si hay asimetría si hay simetría es más fácil de trabajar, si hay asimetría es mucho más complejo. Y como decía la compañera, si no estoy mal, creo que fue la compañera Camila, creo que habló. Eh, como decía la compañera, probablemente si hay algún dato atípico, eso va a estar relacionado de pronto un poquito con asimetría. Se entiende esa parte? Si el promedio es igual a la mediana, es porque hay simetría. Los datos son simétricos. Entonces, el 50%, por abajo del promedio va a haber un 50% y por encima del promedio va a haber un 50%. En cambio, si hay asimetría, eso no se da, ¿cierto? Si hay asimetría, es un poquito más difícil trabajar aspectos de modelación. En cambio, con simetría es mucho más fácil. Digamos, voy más relajado para hacer una modelación. ¿Se entiende esa parte de la simetría? Pero entonces tiene que ser exactamente igual el promedio a la mediana para que se diga que es simetría.
Sí, cuando son muy, muy, muy cercanos, pero digamos que, por ejemplo, el promedio de 15,05 y la mediana de 15,002, una cosa así. Ahí prácticamente es como si fueran simétricos. O sea, entre si digamos, si son muy, muy parecidos, entonces se puede decir que hay simetría. Ya si se ven diferencias ya muy, muy extraordinarias, o que digamos que el promedio fuera 15 y la mediana fuera 14, entonces ya ahí prácticamente se está viendo la simetría. Y entre más grande sea esa diferencia, pues más asimétrico va a ser el gráfico. Entre más diferentes sean, más asimétrico va a ser. Listo, listo. Entonces, nosotros vamos a ver formalmente unos indicadores de simetría, que son precisamente el coeficiente de asimetría. Por allá vamos a ver otro también que se llama la kurtosis. Pero la idea es como ir avanzando en eso que estamos trabajando para poder ver todos esos indicadores y ya luego terminar toda esta parte descriptiva y ya empezar a meterle a la parte de probabilidad. Listo. Entonces, bueno, pues yo pienso que acá le hemos trabajado bastante. No sé si con lo que vimos ahorita hay alguna otra duda del promedio, la mediana y la moda. Algo que he visto que a la gente le causa confusión es que confunden la mediana con la media, ¿cierto? Entonces, la media es el promedio y la mediana es otra cosa, ¿cierto? A mucha gente le pasa esa confusión. Eh, y se debe tener cuidado cuando hayan datos atípicos. Si hay datos atípicos, el indicador que es mucho mejor para decir el centro es la mediana, ¿cierto? Pero si no hay datos atípicos, el promedio ya da buena información de dónde va a estar el centro. Entonces, por acá a modo de ejercicio, está esta tabla, ¿cierto? Está esta tablita de acá. Si quieren, ustedes la copian, ¿cierto? O bueno, ustedes la tienen ahí en la presentación. Y digamos que a modo de ejercicio, de pronto en grupos de dos personas, la idea es que en grupos de dos personas, ustedes resuelvan de esta tabla, resuelvan el cálculo de la mediana. Me lo manden al correo y digamos en parejas, la persona que me lo mande el correo escaneado y lo haga de la mejor forma, o ya sea que lo haga, ya sea que lo haga en Excel o lo haga a mano en el cuaderno y me lo mande rápido y lo haga correctamente, entonces quedaría exonerado de un quiz. Yo ya les colocaría un 5, ¿vale? Entonces en parejas, ustedes resuelven ese ejercicio y sería calcularle el valor de la mediana a esta tabla. ¿Cierto? Tienen que... Yo creo para que no estás ¿De qué compartiendo tabla? pantalla. ya, perdón. Sería uno que hice por ahí, ejercicio en clase, en la diapositiva 2, pero de aquí ya comparto pantalla. Y ese ejercicio en clase sería calcularle el valor de la mediana. Sería este que estoy aquí proyectando. Y en parejas, el grupo que lo mande más rápido y que yo vea que yo analice que está bien el procedimiento y todo eso, quedaría exonerado de un quiz, ¿vale? Entonces yo estaría como pendiente, la idea es que se haga antes de las 9 como para poder hacer la retroalimentación. La idea sería que lo hagan máximo en unos 12 minutos más o menos. Entonces sería que ustedes tengan presente esta tabla,
y se calcule la mediana de esos datos. Y al grupo que le quede de forma correcta, entonces quedaría exonerado del quiz. La idea es que nos hagamos un quiz por allá para las fechas de septiembre, probablemente antes del parcial. Sea un quiz tipo IFES, de pronto con algunos ejercicios de tablas, algunos ejercicios gráficos, y se calculen indicadores, se interpreten o se tenga una gráfica y se interprete. Entonces la idea es que en parejas el grupo que lo tenga listo quedaría exonerado. Entonces Profe, ¿podría- yo estaría pendiente al correo. Recuerden que están las diapositivas de la clase 2, están en el aula. De pronto les puede ayudar para copiar estas frecuencias y pasarlo a Excel. La idea es que si lo hacen en el Excel, lo organicen de pronto un poquito en Word y me lo manden, ¿cierto? Entonces yo estaría como al pendiente del correo. Recuerden que mi correo es andrefelipe.ochoa@javerianacali. Entonces yo estaría como al pendiente de eso ahorita. ¿Qué pregunta? Por ahí vi que iban a hacer alguna pregunta. Profe, ¿dónde dijiste que estaba los últimos datos? Bueno, están en la clase 2. Después de ver la moda y todo eso, por ahí hice ejercicio en clase. Entonces serían esos datos y sería calcularle a esos datos de esa tabla, calcularle la mediana. Esos datos son niveles de colesterol que se le midieron a unos estudiantes y la idea es analizar el dato de la mediana, o sea, a partir de qué valor se encuentra la mitad. Profe, una pregunta, ¿tú vas a subir el Excel al Blackboard ahorita? Bueno, yo lo subo y le coloco clase 19 de agosto. Profe, gracias. Bien. Ahí como en la carpeta de talleres, yo lo dejo por ahí. Voy a dejar de compartir pantalla un rato para estar pendiente del correo. Cuando alguna persona me lo haya mandado, porfa, me dice para de una revisar. Mi correo vuelvo y lo escribo por acá en el chat. Es profe, no veo el taller. ¿Eso está en módulo 1 en talleres? el ejercicio que estamos haciendo ahorita está en módulo 1, contenido y clase 2. Y en la clase 2, por ahí, después de ver la moda y todo eso, dice ejercicio en clase. Entonces sería la clase 2 y la que dice ejercicio en clase. Estaría en la carpeta que dice clases. Sería la diapositiva de la clase 2.
Una preguntita. Sí, contame. ¿El archivo se lo vas a subir después de la clase o lo podría subir ahorita? Yo creo que es despuesito de la clase, sino que estoy trabajando sobre él ahorita. Ah, bueno, profe. Sino que estoy como calculando lo que ustedes están haciendo para también comparar. Digamos que a esa tabla que está en la diapositiva, yo pienso que lo primero que hay que hacerle es calcular todas las FI y luego la FI mayúscula y luego ver en qué intervalo uno trabajaría ahí la mediana. Ya luego con todo eso, pues ya aplicarla ahí la fórmula e interpretar. Entonces, si alguien lo manda, por favor me avisa. Me avisa por acá para estar Profe, pendiente de una mirar ahí el te, correo. ahí te envié, no sé si ya Ah, te llegó. listo. Listo, vamos a ver de una. Listo, ya me llegó el de Eduardo. Listo. Entonces, lo envió Eduardo y lo envió Juan Manuel. Ah, bueno, pues creo que este es otro correo. No, Eduardo y Eduardo lo envió con Juan José. Ok, muy bien, sí. Yo veo que les quedó bueno. Entonces yo les voy a dar aquí espacio para que ustedes lo expliquen rápidamente, ¿cierto? A los compañeros. No sé si ustedes quieren compartir pantalla o como ustedes vean que es la forma más adecuada. Y aquí ya, pues, para que ustedes lo expliquen en 5 minuticos rápido. Y si ustedes quieren, les mandan una foto a los compañeros por el WhatsApp, a los compañeros y a las compañeras, como para que tengan ahí la solución ellos. ¿Listo? Entonces, yo ahí ya habilito para que ustedes compartan pantalla. Entonces, la idea sería que lo expliquen rápidamente y ver si los compañeros tienen dudas con ese ejercicio. Pero yo podría enviar la foto por el grupo y explicarlo así. También, sí, como vos penses que sea mejor. Ahí ya lo envié, no sé si lo van. La otra es que yo comparta pantalla de la foto De la foto. también por Ah, pues. acá en el correo, sino que como se ve volteada, entonces ahí yo estoy compartiendo pantalla igual, como se ve volteada, entonces ese es el dilema ahí. Ahí ya estoy compartiendo pantalla, entonces yo pienso que ahí nos puedes comentar. Ah, bueno, pues como la mediana lo que se tenía que hacer era pues, lo que primero hice.
fue pues sacar los valores de FI, pues con FI minúsculos de la frecuencia relativa, y pues era dividir el NI entre los 217 que te decían. Pues ahí con Excel simplemente pues se hace la primera fórmula y luego se arrastra con todo. Y luego ya el FI, o sea, la frecuencia relativa acumulada, era ir sumando pues cada valor. Y pues cuando uno se daba nos dimos cuenta, digamos que en el 0,79, o sea, el 79%, pues ya se encuentra incluido el 50%, que es el intervalo que va de 180 a 200. Entonces ahí pues, lo que te dice la fórmula es que hay que coger el límite inferior, que es, pues ahí dice que es 180, más 0,5 menos la frecuencia relativa acumulada del límite inferior. Entonces, pues, como no se encuentra, como hay un paréntesis y no un corchete, pues en entonces me devuelvo al anterior, que es 0,46, o sea, la frecuencia relativa acumulada es 0,46. De ese límite sobre el FI del intervalo que estoy tomando, que va hasta el 50%, que es 0,33, que no es el acumulado, sino simplemente la relativa, por lo que es el tamaño del intervalo, y ese simplemente fue 200 menos 180 para poder darme cuenta pues, del tamaño, que dio 20, y pues por eso lo multiplico por 20, ya pues, realizando las operaciones se da 182,42. Listo, Eduardo, si yo te digo, por ejemplo, ¿cómo interpretas ese valor del 182? Sería que el 50%, de los datos tendría como, en este caso, tendría un colesterol entre 120 y 182,42. Exacto. Listo. No sé si tienen alguna pregunta para Eduardo y para Juan José. No sé si quedó claro la explicación de los compañeros. No sé qué pregunta ustedes le quieren hacer a ellos. No, ellos explicaron muy bien, profe. Ya ahí le entendía muy bien. Listo, entonces pues los compañeros Eduardo y Juan José entonces quedarían exonerados del quiz 1. Igual pues ustedes lo pueden hacer como para practicar a ver también cómo les va, pero pues ya les quedaría esa nota ahí, ¿cierto? Y nada, eso es lo que tenía preparado para hoy. Ya sería que este viernes le trabajemos a este ejercicio, continuemos trabajando este ejercicio. Si ustedes quieren, lo van practicando y yo directamente vengo como a resolverlo, ¿cierto? En este ejercicio que está acá en la diapositiva, pues se tiene esa tabla, ¿cierto? Y lo que nos piden calcular son ese porcentaje de personas con hipercolesterolemia, que son los que superan valores de 210. Eso de calcular porcentajes está por acá, ¿cierto? Con esta fórmula vamos a ver cómo se calculan porcentajes. Yo el viernes podría empezar por acá, que esa se llama la función de distribución empírica. Es como calcular el porcentaje acumulado hasta un X. Y aquí también hay otras cuestiones que hemos visto como para repasar. Acá ya el grupo de Eduardo y Juan calcularon la mediana que dio 182. Entonces sería calcularle estos otros, ¿cierto? Y yo pienso que ya terminando eso nos pasamos a ver lo que es la desviación estándar y la varianza para empezar a comprender ese indicador, esos indicadores de dispersión. La idea es que ya el viernes ya trabajaríamos con otra clase que sería la clase 3. Yo aquí recién la subí. También por si ustedes quieren, pues la van leyendo, la van practicando. Y nada, estaría como pendiente también ustedes qué dudas tienen, qué comentarios tienen de lo que estamos trabajando.
Recuerden que también por ahí se dejó un taller, que sería como para el 4 de septiembre, entonces yo voy a dejar un anuncio recordando eso. Y nada, estaría como pendiente como qué dudas tienen o qué comentarios tienen. Ahí ya vamos como empezando con esa parte de los indicadores. Ya vimos, prácticamente terminamos los de centralidad. Nos pasaríamos ahora a los de dispersión, luego a los de posición y luego terminamos en los de forma. Y ya luego pasaríamos a este tema de las tablas cruzadas. Y ya digamos que yo pienso que ya vamos como terminando este módulo. Entonces en la clase yo a veces dejo como ejercicios que son de exoneración, un poco como para que de pronto la clase sea un poquito más dinámica y pues también un poco como para escucharlos ustedes. Y nada, entonces nos estaríamos viendo el viernes para seguirle trabajando. Listo, profe, de una. Entonces, ¿ibas a subir el link de YouTube que dijiste la clase pasada? Ah, sí, sí, sí. Subo la de la clase pasada y la de hoy de una vez. Listo, Yo creo profe. que ya los empiezo a subir así. Yo vi que YouTube como que lo sube más rápido. Yo creo que se pueden ver ahí también hasta mejor. Entonces...